Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente buen martes para todas, con frío todavía. Yo grabo hoy sábado, así que sí hace frío todavía, aunque hay lindo solcito. Bueno, vamos a continuar un poquitito más con algunos detalles del módulo de literatura infantil, ¿sí? Ya que como les expliqué, tienen por delante el trabajo práctico de realizar el libro de cuentos. Entonces por ahí quería resaltar aún más, aunque está por supuesto en el módulo, lo tienen si después quieren volver a revisarlo en la página 19, esta diferencia que existe entre el cuento y la narración, ¿sí? Eh, no es lo mismo la lectura eh, de un cuento que la narración de un cuento, ¿sí? La lectura siempre es aquella que está acompañada del libro físico, del texto físico, ¿sí? Eh, y la narración no. La narración es un cuento que es verbalizado o que es expresado a través de una persona adulta, ya sea el docente, ustedes el día de mañana como auxiliares, la mamá, el papá, etcétera. ¿Sí? Sí puede estar la narrativa basada, por supuesto, en un texto ya escrito anteriormente, ¿sí? Pero la narración, la diferencia que tiene de la lectura es que está eh, más ligada al lenguaje y a la expresión verbal que pueda tener la persona que cuenta la historia, que narra la historia, ¿sí? A sus expresiones físicas, a los sonidos que utilice, como hablábamos de la incorporación de onomatopeyas, eh, o los sonidos, por ejemplo, del viento, utilizando del viento y de la lluvia, utilizando objetos sonoros musicales, bueno, de las formas y de las, con la creatividad que cada docente tenga y que pueda conseguir para armar y programar su clase y la narración específica del cuento ese día, ¿sí? Eh, por supuesto que la lectura de un cuento no quita a que el docente pueda ocupar estos soportes que le vienen muy bien en su lectura, ¿sí? Eh, pero sobre la narración es este, casi negativo sería no ocupar algún soporte, ¿sí? Sobre todo en las salitas más chiquitas, de los niños más chiquitos, ¿sí? Ya que si ni siquiera existe el libro de cuentos, el texto físico, como les digo, el niño necesita ver una lámina, necesita ver un títere, necesita ver, aunque sea letras escritas de colores, figuritas que se van ubicando en un pizarrón, ya sea con imán, o un rompecabezas que se va armando en relación a las distintas escenas del cuento que va narrando la maestra, ¿sí? Esos son todos soportes didácticos, estrategias didácticas que cada docente va a buscar, eh, las mejores de acuerdo a la historia que va a querer contar o narrar, o a la leyenda o a la fábula, para el día de su clase, para ese momento especial literario, y que va a ser justamente que va a armar todo el contexto, todo el ambiente que va a rodear al niño para que él pueda entrar en esa historia, para que él pueda concentrarse mejor, para que él pueda este, eh, sentirse que está dentro de la historia, eh, que pueda sentir lo que está pasando, que pueda sentir eh, desde distintos lugares lo que le pasa al personaje de ese cuento, ¿sí? Ya sea bueno o malo, que empiecen a surgir todo este mundo interno que él tiene con el mundo externo, que sería la narración, la historia o el cuento que se le está brindando. Y después de todo esto, con todos estos organizadores de actividades, cuya base
fue o la lectura o la narración, se pueda abordar la conversación mediatizada acerca de ese cuento, haciéndole preguntas, a ver qué recuerda, qué partes le gustó, qué partes cambiaría, de esta manera poder llegar a la recreación, ya sea de alguna de las partes del cuento o que no es linda, por ejemplo, o de su principio, o de su final, o de su centro, ¿sí? Eso indistintamente. Es decir, después de la lectura o de la narración vendrán todos los demás aspectos que giran en torno a la didáctica de enseñanza específica para que ese cuento realmente sea aprovechado, sea trabajado y que de allí surjan los demás aprendizajes que queremos lograr de acuerdo a cada edad y de acuerdo a la unidad didáctica o al tema central que queremos exponer o enseñar. Así que bueno, esta es la diferencia que tenemos entonces entre la lectura y la narración. Es como que desde la narración la persona que lo hace siempre va a estar poniendo un poco más de su misma persona, de sus mismas expresiones corporales, de sus, como les digo, otros componentes ambientales, como pueden ser elementos sonoros y otras cuestiones para poder armar la escena del cuento, ¿sí? Esto sobre todo debe ser muy ocupado, como siempre les digo, con los más chiquitos primero, ya que por ahí en las salitas de 5 años ya el contacto con el libro debe ser necesario y comienza a ser también un proceso específico y especial, ¿sí? No por eso mejor o peor que lo anterior, pero sí otra forma de ponerlo en contacto con la lectura y con el mundo literario. Y ya se une más al proceso de alfabetización, como veníamos hablando, ya que el niño desde el texto físico, el libro en sí, ya va viendo las letras, ya va viendo que tiene un título, que tiene un número de página y un sinfín de cuestiones que rodean a ese portador de texto, que en este caso es el libro de cuentos, ¿sí? Pero puede ser, por supuesto, otro libro de poesías, de adivinanzas, como les decía, otros portadores como diarios, revistas, agendas, diccionarios, etcétera. O sea, por eso, a partir también del conocimiento de todos estos portadores de textos, desde una buena biblioteca y el trabajo con ella dentro de la institución y dentro del aula, hacemos y conformamos y vamos construyendo todo este gran y amplio eh, contexto que rodea tanto a la literatura infantil como al comienzo del camino lector en todo niño desde el nivel inicial. Bueno, les quiero leer algo que también tiene que ver con lo que hablamos anteriormente de los cuentos con valores, ¿sí? Ya que me gustó mucho y bueno, se me pasó en la clase pasada de mencionarles. Ya que, como les decía, todos los cuentos para mí deben dejarles una moraleja a los niños, una enseñanza, no podemos perder de vista eso, y los valores son una de ellas en el sentido más lindo de poder educar y criar a los niños dentro de las dimensiones de lo mejor, de ser buenas personas, de lograr y construir un mundo feliz para sí mismo y también para los que nos rodean. Así que de ahí la importancia de poder trabajar también los valores desde el ámbito literario. La educación en valores es tan importante como la adquisición de conocimientos, tanto en la escuela como en las familias, ya que sin una correcta aplicación de esta información no llegaremos a ser ni completos ni felices. Al margen de las religiones o tendencias políticas, los valores como la sinceridad, el respeto, la perseverancia, la capacidad de perdonar o la amistad
se originan como pilares básicos de la sociedad, valores que debemos enseñar a nuestros pequeños y desde pequeños, y con los cuales ellos mismos podrán construir su propio mundo de alegrías y de bienestar y colaborar y contribuir al de los demás. Así que bueno, esto uniendo un poco también a lo que habíamos hablado con el módulo de psicología evolutiva, de la educación de las emociones, de todo lo que tiene que ver con el ámbito personal, individual del niño como ser humano, ¿sí? Que es lo más importante, más allá de lo pedagógico, y que bueno, que la escuela no puede dejar de lado, que deben ir sí o sí unidos, uno con el otro, y intensificados, yo creo que actualmente con el sistema y la sociedad que tenemos, el mundo que vivimos, mucho más. ¿Sí? La escuela debe tratar de volver a plantear estas cuestiones de los valores, trabajarlas desde las infancias, para poder construir niños con bases de personalidades sanas, sólidas. Y no podemos eludir esto, ya que constituye, hasta si se quiere, una responsabilidad civil, ya que evitaríamos, no solo dentro de las escuelas, sino también dentro de las familias y dentro de otros ámbitos de la sociedad, un sinfín de problemas y un sinfín de tipos de dificultades y de conflictos, a veces muy, pero muy necesarios, y es lo que justamente vamos a ver y vamos a hablar en el próximo módulo, que tiene que ver un poco con las violencias, los distintos tipos de violencias y abusos de los niños, y bueno, toda esa parte legal que debemos conocer para poder ponernos en el lugar de defensores de ellos, y poder también descubrir que estas cuestiones por ahí les están pasando a ellos, y que nosotros somos la voz que debe desde el anonimato defenderlos. Así que bueno, todo esto vamos, como les digo, por ahí los módulos son transversales. eh, eh, Todos los temas se van uniendo de una u otra manera en algún punto, vamos llegando al mismo lugar, que es educar al niño tanto en su persona humana, su figura dentro de la sociedad como persona, y también dentro de lo pedagógico, ¿sí? Pero no dejar escapar una cosa por otra, ni dedicarnos más a una que a otra, sino que ir en paralelo, tratar de buscar ese equilibrio que a veces cuesta muchísimo con la diversidad de niños con las que trabajamos y las estructuras sociales y del mismo sistema que tenemos. Pero bueno, más allá de las dificultades, siempre viendo la parte buena, poniendo de nosotros la parte mejor, y, como les digo, no descuidar lo humano ni lo pedagógico. Sobre todo tratando con niños y estando con niños y educando a niños. Así que bueno, vamos a continuar la clase con otro tema que me pareció muy lindo, importante agregar, ¿sí? Que tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación en las infancias. Así que continuamos con eso.